da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Es para mí de verdad un privilegio tener esta oportunidad de dialogar. También les quiero dar la bienvenida a quienes vienen de fuera. Qué gusto que nos acompañen por acá. Y pues felicitar realmente a la maestra que ha tenido pues este entusiasmo por encauzar este diálogo. Creo que un diálogo del cual pues ustedes van a aprender mucho, pero que también estoy segura que nosotros quienes los acompañen vamos a aprender, porque así se va construyendo la historia con lo que participan pues las diferentes personas y actores de la historia que van compartiendo una experiencia. Pues me pidieron que hiciera algunas reflexiones en el marco ahora de los centenarios, de los festejos de los centenarios. Ya sabemos, 200 años de el inicio de la independencia, 150 años de las guerras de reforma, 100 años de la revolución. Bueno, pues son fechas absolutamente emblemáticas y sumamente importantes dentro de la historia de México, que sin duda pues merecen ser celebradas, aun cuando a veces pues nos preguntamos, ¿realmente vale la pena celebrar estos hechos que han sido pues complicados, difíciles, traumáticos? Y ha habido muchas voces que han cuestionado estas celebraciones. Yo pienso que en efecto, pues uno podría discutir mucho tiempo sobre la pertinencia o no pertinencia de celebrar de una o de la otra forma estos eventos, pero lo que me parece que finalmente eso no es lo trascendente. Creo que lo trascendente es que sean efemérides que nos inviten a plantearnos, a preguntarnos sobre nuestro presente en primer término, después sobre nuestro pasado, pero a la luz del presente, y sobre el futuro. ¿Qué queremos de este país? Creo que es una buena oportunidad para hacer esto, y si vemos toda lo que se está haciendo por parte del gobierno federal, de los gobiernos de las diferentes entidades para las celebraciones, pues como historiadores simplemente podemos llegar a la conclusión de que la historia importa, e importa mucho, porque si no importara, pues nadie le haría caso de estas festividades, ¿verdad? Pasarían por alto. Y nosotros nos damos cuenta realmente cuán importante es la historia dentro de la sociedad, y por lo tanto creo que todos los que nos dedicamos a ella tenemos una enorme responsabilidad. A veces no es tan reconocida, a veces se reconoce mucho más las carreras técnicas, quien se dedica a las finanzas, el comercio, quien hace zapatos, etcétera. Y algunas personas tal vez se preguntan, bueno, ¿y un historiador qué hace? Pues estudia historias cosas del pasado, ¿y para qué sirve? Yo estoy convencida que lo que nosotros hacemos sirve para mucho, y creo que a veces es más importante tener una buena conciencia de lo que somos, de a dónde queremos ir, de dónde partimos, cuál fue nuestro pasado. A lo mejor es más importante que traer zapatos, creo yo, en muchas ocasiones. Y si vemos incidentes como lo que ha pasado, digamos, en la Yugoslavia, ¿no? Donde dos etnias de un mismo país se estuvieron peleando hasta aniquilarse prácticamente, los serbos y los croatas, y cuando uno realmente hace un análisis de por qué se destruyeron de una manera tan exacerbada, pues muchas veces en las entrevistas era por qué ellos, los croatas, vinieron y toda la vida nos han fastidiado, y hace 100 años nos hicieron esto, y hace 200 estos, y los serbos y los croatas decían, no, porque los serbos pues han sido nuestros enemigos ancestrales de toda la vida. Entonces nos damos cuenta cómo los maestros de historia tenemos una responsabilidad enorme en lo que le inculcamos a los niños, y somos capaces de despertar unas pasiones totalmente desmedidas
¿verdad?, al enseñar la historia de una o de otra manera. Y creo que también es momento que ahora nosotros reflexionemos sobre la forma como hemos entendido y cómo estamos enseñando la historia, ¿verdad? ¿Cómo la hemos asumido? En el medio de los investigadores ha habido muchísimos trabajos que nosotros llamamos de revisionismo histórico, es decir, revisar antiguas propuestas, antiguos postulados, antiguas maneras de ver las cosas, verlas ante una luz nueva y ver otros aspectos que a lo mejor generaciones anteriores no han visto, ¿no? Yo creo que la historia es algo que tiene profundamente que ver con el presente y que de alguna manera se va a ir reinterpretando a la luz del presente. Y de hecho, constantemente estamos haciendo cambios en nuestra interpretación del pasado, ¿no? Vemos ahora cómo en las últimas décadas, pues, surgieron nuevas ramas de la historia, como por ejemplo la historia de la mujer, de la familia, de las mentalidades, etcétera. Aspectos que antes pues habían pasado totalmente desapercibidos y realmente a nadie le había interesado como un fenómeno histórico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ahora existen estas nuevas ramas de la historia? Bueno, porque ahora existen inquietudes entre las mujeres para saber cuál fue nuestro pasado. Nos interesa la historia de la familia, nos interesa los sectores marginados, ¿verdad? El hecho que se pueda hacer una investigación sobre, no sé, una prostituta, un panadero, etcétera. Bueno, es que ahora tal vez socialmente tratamos de ser más incluyentes y nos importan también los sectores marginados y no nada más las personas poderosas desde el punto de vista político o eclesiástico, etcétera, ¿no? Entonces, sí es cierto que la historia realmente se va transformando, se va cambiando según las necesidades que existen en el presente. Creo que en el campo de la historia política no hemos incorporado estas nuevas visiones a nuestra forma de entender y de enseñar la historia. Y yo quiero invitarlos el día de hoy que hagamos así una pequeña reflexión de cómo hemos entendido ciertos periodos de la historia y pensemos si realmente podría haber una manera distinta de entenderlos, porque definitivamente los hechos históricos, esos sucedieron, esos no los vamos a cambiar. Podríamos tal vez a veces equivocarnos los historiadores y rectificar una fecha o rectificar un dato, digamos, rectificar algún hecho histórico. Eso también puede llegar a pasar. Pero normalmente lo que puede cambiar es la interpretación que nosotros le vayamos a dar a los distintos hechos históricos. En eso definitivamente puede haber cambios y de hecho en la historiografía hay muchísimos libros ahora, muchísimas investigaciones que están enfocando de una manera distinta ciertos hechos que en el pasado se habían interpretado de una manera X, ¿no? Vemos, por ejemplo, la conquista, ¿no? Primero quiero empezar por el México prehispánico, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que interpretaron el México prehispánico? Bueno, por un lado, los indígenas que se adoctrinaron en las escuelas de los frailes y empezaron a escribir su propia historia, y lo hicieron desde un punto de vista heroico, exaltativo de los valores de lo que había habido en la época prehispánica. Pero después había otras versiones, las versiones de los misioneros que realmente satanizaron, sobre todo en el siglo XVI y XVII, todo el México prehispánico, o
las cuestiones principales del México prehispánico, que era la religión, los dioses, etc. Entonces, a ellos les parecía que el demonio se había apoderado de América y que estaba gobernando a la sociedad a través de los dioses prehispánicos. Ellos le dieron crédito a las cuestiones sobrenaturales atribuidas a los dioses prehispánicos, pero dijeron, es cuestión del demonio, y demonizaron de alguna manera esas sociedades. Después, en el siglo XVIII, van surgiendo nuevas visiones, nuevas interpretaciones del México prehispánico en el seno del grupo criollo, que trata de buscar una identidad nacional, una identidad, bueno, nacional es un poco exagerado decir, pero una identidad propia, ¿no? Ellos se empiezan a sentir como americanos, y como americanos se empiezan a identificar con el México prehispánico y construyen una idea idealizada de este México prehispánico, en donde todo, pues, o muchas de las cosas realmente se exaltan. Entonces vemos que hay dos visiones, una visión que desprecia al México prehispánico y otra visión que de alguna manera lo exalta. Y este tipo de cuestiones realmente nos llegan hasta actualmente. Si nosotros hacemos un recuento, ¿no?, de cuál es nuestra posición frente al México prehispánico, pues muchas veces tenemos también, si somos sinceros, estas dos vertientes. Por un lado, nos sentimos herederos, porque los mexicanos nos sentimos producto de lo español y de lo indígena, pero a veces no queremos tampoco asumir muchas de las partes de lo indígena que no nos parecen realmente muy convenientes o muy loables para aceptar. Y de hecho, vemos que en el siglo XX, después de la Revolución, se dieron dos corrientes muy importantes que estaban en pugna, los hispanicistas y los indigenistas, atribuyendo ambos el pasado a una o a otra de nuestras etapas históricas, ¿no? Hoy día creo que hemos superado eso, aunque algo todavía nos queda en el subconsciente, porque nosotros como mexicanos a veces no queremos aceptar nuestra parte hispánica. Entonces decimos, sí, somos mezcla español y de indio, pero a la mera hora, pues rechazamos todo lo que pasó en la conquista, en la colonización, como algo impuesto, como algo que nos vino de fuera, como algo que en donde se nos explotó, etcétera, pero no asumiendo la parte de responsabilidad que en todo caso pues nos toca. Tengo una amiga, les voy a contar una anécdota, tengo una amiga que ella nació en Madrid, ella es española o fue española porque se casó con un mexicano, se vino a México, renunció a su nacionalidad española, se hizo mexicana y pues se quejaba conmigo que recibe muchísimas agresiones en la calle, cuando va a la tienda, etcétera, ¿no? Y que ella ha preguntado, bueno, pero ¿por qué me agreden? Ah, porque eres española. Pues sí, primero no soy española, porque ya me naturalicé mexicana y renuncié a mi nacionalidad, pero independientemente de eso, pues ¿qué tendría que ver que yo fuera española? Ah, pues es que tus antepasados vinieron aquí a conquistarnos y nos impusieron la encomienda, etcétera, etcétera. Entonces mi amiga, con toda serenidad, les ha dicho, mis antepasados no, yo tengo un árbol genealógico hasta el siglo no sé qué y todos se quedan en España. Perdón, fueron tus antepasados los que vinieron a hacer esto, ¿no? Entonces, pues hay que reflexionar un poco sobre esto, pero yo creo que mi amiga está hablando absolutamente con la verdad, porque en todo caso, igual como los indígenas son nuestros antepasados, pues también los españoles son nuestros antepasados y creo que nosotros deberíamos de asumir
esa parte. Si nosotros vemos, por ejemplo, que los sudamericanos, ellos dicen, cuando nosotros vinimos a estas tierras, nosotros decimos cuando los españoles vinieron. Ya sé que todo este tema es un tema complejo y complicado, y nadie de nosotros, los que estamos aquí, estoy segura, estaríamos de acuerdo con las crueldades que sucedieron durante la conquista, ¿verdad? Pero tampoco estaríamos de acuerdo con las crueldades que cometían los indígenas, ni con las crueldades que se cometían en esa época en Europa, ni estamos de acuerdo con lo que se comete hoy día en este país, en las cárceles, etcétera, de muchas cosas que nos enteramos por los periódicos, ¿verdad? Ni estamos de acuerdo en los secuestros, ni en las extorsiones, etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que entonces no podamos realmente tener una relación sana con la realidad, porque no queremos identificarnos pues con estas cuestiones negativas, ¿no? Hay que entender, en un programa de radio que hicimos hace unos días, Jaime del Arenal decía, es que todos los seres humanos son malos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo que sí estoy de acuerdo con él es que en el ser humano, como en los animales también, pues hay una tendencia de lucha, de apropiación del espacio, de apropiación de la riqueza, etcétera, que esperemos que cada vez esté más sublimada en una sociedad más avanzada, ¿verdad? Eso es a lo que aspiramos, pero que hay que ver que uno no puede sacar a esos españoles que llegaron del contexto, del medio ambiente en el cual vivían en Europa, y ¿por qué no iban a guerrear si es lo que hacían en Europa todos los días y todo el mundo lo hacía, ¿verdad? ¿Y por qué los indígenas no iban a comportarse como se comportaban? Pues sí, era la forma como vivía esta gente. Entonces, si nosotros asumimos esto, creo que podríamos asumir también nuestra herencia hispánica, y creo que eso nos haría más ricos, ¿no? Yo no estoy planteando renunciar a nuestro bagaje cultural indígena, todo lo contrario, pero si sumamos y realmente decimos, bueno, también tenemos una parte de europeos, también tenemos una parte de hispánicos, también somos herederos de las grandes culturas de Grecia y Roma y de los fenicios y de los árabes, ¿verdad? Y podemos estar orgullosos de que nuestra cultura deriva de una cultura de Cervantes, ¿verdad? Y de Quevedo y de los grandes pintores como Velasco y Murillo, etcétera. Bueno, esto creo que nos va a enriquecer y no nos va a empobrecer, como si decimos, no, es que yo nada más quiero asumir la parte indígena, pero además nada más de esa parte indígena lo que me conviene, porque lo que sucede actualmente con los indígenas o muchas otras cosas tampoco ya no me gusta, entonces me voy empobreciendo, ¿no? Creo que lo que nos hermana además con todos los países latinoamericanos es precisamente el que formemos parte de una cultura occidental, ¿no? Y que creo que dentro de estos 3 siglos del virreinato, pues se produjo aquí un fenómeno absolutamente maravilloso de confluencia de culturas. Por eso pues ya se ha acuñado el término de encuentro de 2 mundos, y ya no usamos mucho lo del descubrimiento y colonización nada más, sino que es un encuentro realmente, y creo que de ahí salió una gran cultura que lamentablemente implicó la casi desaparición y destrucción de muchísimo de lo que había de lo prehispánico. Bueno, eso creo que es muy lamentable, es una de las catástrofes más grandes que ha existido a nivel de la historia que nosotros conocemos de este planeta, pero también sería injusto nada más culpar de esa catástrofe poblacional y cultural a los españoles, ¿no? Yo creo que el declive poblacional, que fue la desaparición del 90%, se calcula, de los habitantes,
pues no fue algo buscado por los españoles, esto fue a consecuencia de las enfermedades que no tenían anticuerpos, ¿no? Por eso cuidado con la gripe esta, ¿no? Es decir, realmente estas cosas pueden devenir en catástrofes terroríficas. Tampoco fue su intención acabar con la cultura prehispánica. De hecho, lo que ellos nada más cambiaron fue las partes que estaban en contradicción con el cristianismo. Pero nos damos cuenta, todavía en el siglo XIX, la mayoría de las comunidades hablaba las lenguas. El México rural era un México todavía fundamentalmente indígena. Y creo que no podemos dejar de aceptar la responsabilidad también de los indígenas en la conquista, la participación, porque si nosotros nada más nos entendemos como fuimos derrotados por un puñado de españoles, ¿verdad?, que vino y hizo con nosotros lo que hicimos, y nosotros pasivamente nos dejamos, ¿verdad?, nos dejamos explotar, nos dejamos matar, nos dejamos, etcétera. Bueno, pues entonces tenemos un concepto de autoestima realmente pues muy bajo, ¿no? Porque siempre entendemos nuestra historia así. Y de hecho, pues ahora hay nuevos enfoques, por ejemplo, el libro de la Conquista de México de Federico Navarrete, bueno, donde él demuestra cómo realmente los indígenas son corresponsables y no podemos tildarlos de traidores, como se ha hecho dentro de la historia oficial, porque pues no había un concepto de nación en ese momento. Y pues, ¿qué hubiera hecho cualquiera de nosotros si estamos realmente atosigados, amenazados, etcétera, por los aztecas y vemos la salida, pues en alguien que nos apoya, que nos guía, que nos ayuda para luchar en contra de los aztecas? Pues creo que cualquiera en sus sanos cinco sentidos, pues hubiera hecho lo mismo que los tlaxcaltecas. Entonces creo que hemos hecho muy mal en interpretar la historia como si no fueron los indígenas, si no fueron pasivos, fueron traidores, ¿no? ¿Por qué a la Malinche se le ha calificado como traidora? ¿Por qué por qué existe la palabra malinchismo? Yo creo que es muy injusto, porque la Malinche estaba esclavizada, la vendieron sin preguntarle si estaba o no de acuerdo, etcétera, y ella no tenía ningún concepto de una nación prehispánica, eso no existía. Entonces nosotros estamos queriendo imponer un concepto, ¿verdad?, mucho más tardío a una sociedad en donde pues eso definitivamente no existía. Entonces yo creo que en el momento que nosotros asumamos que la conquista militarmente se hizo básicamente por indígenas y con indígenas, el gobierno virreinal funcionó a través de los indígenas. Los españoles nunca gobernaron a indígenas, lo gobernaron a los gobernantes de los indígenas. Pero los gobernantes de los indígenas estuvieron de acuerdo en ese sistema, lo avalaron, lo aceptaron. Es decir, y lo aceptaron, bueno, porque era una nueva realidad que estaban viviendo, ¿no? Creo que la historia de la humanidad siempre ha sido así. Y nosotros nos hemos hecho una psicología de derrotados y de conquistados, pero si nos comparamos con Alemania, por ejemplo, ¿sí?, la patria de mis padres, a ver, ¿cuántas veces los han conquistado a ellos? Y 2 guerras mundiales donde salieron derrotados, ¿verdad? Y no estoy diciendo que ellos hayan sido inocentes en esa guerra. Yo nada más estoy diciendo, para el pueblo alemán, ¿verdad?, ha sido derrotado y sin embargo tienen autoestima y luchan por salir adelante. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado de repente a los mexicanos, que no tenemos este empuje y en parte somos responsables los historiadores por la manera como estamos entendiendo nuestra historia, ¿verdad? Si siempre les pongo otro ejemplo, ¿no? Puedo ponerles muchos, ¿verdad?
viene el periodo novohispano. ¿Cómo lo hemos estado interpretando? Pues como 3 siglos de oscurantismo, donde estuvimos dominados, donde no sucedió nada, ¿verdad? Con algunas excepciones, por ejemplo, hacemos un paréntesis alrededor de Sor Juana, que esa siempre la hemos rescatado y siempre nos ha parecido la maravillas, o lo mismo Sigüenza y Góngora, y se salvan unas 3, 4 figuras de la colonia, y todo lo demás fue en posición de afuera. Yo creo que es una forma de verdad errónea e equivocada de entender nuestra historia. El periodo virreinal es un periodo maravilloso de nuestra historia, en donde hubo un desarrollo fantástico en las artes, en la parte social, y donde se va forjando nuestra cultura. Ninguno de nosotros nos podríamos entender sin el periodo virreinal, ¿no? Porque imagínense ahorita que nos pusieran en un sueño hacia el pasado, nos pusieran en una comunidad azteca o maya. No entenderíamos nada, y fuera de las tortillas, fuera de la alimentación, que a lo mejor más o menos, ¿verdad? Porque comían muchas cosas que ya no comemos, más o menos nos encontraríamos en casa, no entenderíamos nada. En cambio, si nos llevaran en ese momento a una aldea en España, ¿verdad?, del siglo XVI o XV, o aquí al siglo XVI, bueno, podríamos comunicarnos, entenderíamos la religión, seamos o no nosotros ahorita católicos, pero vivimos y nuestro ámbito es católico, entenderíamos, que una iglesia es una iglesia, entenderíamos que un hostal es un hostal, entenderíamos la comida, etc. Entonces tenemos que asumir que gran parte de nuestro ser es un ser que proviene de este virreinato, que pienso que no deberíamos ya de despreciar como una época, simplemente 3 siglos de nuestra historia que queremos no ver, o queremos no valorar, o queremos borrar, sino al contrario. Edmundo Gorman, todos ustedes lo conocerán, uno de los historiadores más notables que hemos tenido, que por cierto fue también director de la Academia Mexicana de la Historia, dijo, no en una ocasión, muchas veces, yo se lo oí decir, los historiadores, nuestra misión no es regañar a los personajes que vivieron en otras épocas, nuestra misión es entenderlos, ¿sí? Y yo creo que con eso, ¿verdad?, nos vamos entendiendo a nosotros mismos también, porque si yo quiero entenderme a mí misma en mi historia personal, y digo, no, a ver, los 3 años que estuve en la secundaria, esos ya los borro de mi existencia, porque esos no, y 4 años de la primaria tampoco, y tampoco mientras estuve viviendo con mi madrastra. Y entonces, ¿qué me queda, no? Creo que para entenderme, tengo que asumir toda mi historia, las partes que me agradan, con las que me puedo identificar, pero también lo que tal vez no me agrada tanto. O tal vez si escarbo y pienso en la relación con mi madrastra, pues me voy a dar cuenta que a lo mejor hubo muchas cosas positivas y que al aceptarlas me van a hacer más libre y más feliz que el sentirme toda la vida maltratado por la madrastra. No sé si me entiendan con este paralelismo que estoy haciendo, ¿verdad? Y que creo que nos va a ayudar mucho, porque vean ustedes cuántos periodos de la historia tenemos simplemente olvidados, negados, no nos identificamos con ellos, porque como yo les decía, la historia siempre se hace de alguna forma en los años inmediatamente posteriores de los sucesos. Y si vemos, nosotros estamos, por ejemplo, al entender la conquista como la batalla, como el triunfo de unos cuantos sobre millones, pues nos estamos realmente asumiendo la versión de Bernal Díaz del Castillo, ¿no?
este soldado español que escribe sobre la conquista, y claro, él dice que fueron un puñado que les ganaron a todos, pero ¿cuál es el propósito de Bernal? Pues exaltarse a sí mismo, exaltar a los españoles que estuvieron combatiendo ahí, y él está dando su versión, pero nosotros no tenemos por qué solidarizarnos con ella. Y lo mismo pasa, ¿qué pasa con nuestra visión sobre el periodo virreinal? Pues que estamos adoptando aquella visión que se tuvo en la independencia. La independencia es un movimiento político que obviamente va a negar todas las virtudes que puede haber tenido la época novohispana. Las va a negar porque de alguna manera tiene que justificar el movimiento, y así son todos los movimientos políticos. Lo triste es que todavía de alguna manera estemos con esas visiones tan limitantes, tan excluyentes, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo se va construyendo nuestra historia. Digo, no sé si ustedes están conscientes o han hecho consciente que nosotros festejamos el 16 de septiembre el inicio de la independencia, pero no su consumación. ¿Por qué no estamos festejando el 27 de septiembre la consumación de la independencia? ¿Por qué? Porque en un inicio, y vuelvo a citar a mi querido maestro O'Gorman, ¿verdad? ¿Por qué no se festeja el 27 de septiembre? Bueno, porque de alguna forma los gobiernos liberales se apropiaron el inicio de la independencia y los héroes Morelos, Hidalgo, etcétera, y los gobiernos conservadores se solidarizaron, se apropiaron la conclusión, es decir, Agustín de Iturbide y la conclusión de la independencia, ¿no? Al principio se festejaban las dos fechas, y según el triunfo de los liberales o de los conservadores, pues se festejaba una cosa, o se festejaba más una cosa, o se festejaba más otro día. Bueno, ya con el triunfo de la República restaurada, el triunfo definitivo de los liberales, entonces se dejó totalmente de festejar el 27 de septiembre. Y pues Iturbide está satanizado, ¿no? No es que yo les quiera aquí vender y decir, es mi héroe. No, la verdad que no. Tampoco Napoleón lo es, y se parecen un poquito. Bueno, se parecen en el sentido de que Iturbide le quiso copiar un poquito a Napoleón, no que Napoleón le copiara a Iturbide, ¿verdad? Pero digo, los franceses, aún con todos los errores y las aberraciones de Napoleón, porque no lo podemos decir de otra manera, pues Napoleón tiene un lugar importante dentro de su historia. En cambio nosotros, Iturbide, pues no, porque nos estamos solidarizando con una visión política que en su momento hubo y funcionó, ¿no? Y creo que esta idea de ver las cosas buenas o malas, ¿no? Los indios son buenos y los españoles malos, como lo vemos en la pintura de Diego Rivera, ¿no? A mí me encanta Diego Rivera como pintor, no vayan a después decir que yo hablé mal de Diego Rivera. Me encanta, y entiendo también su postura política, sus mensajes dentro del contexto de esa época, es decir, la ideología que acompaña a la revolución, en donde se rescata el indigenismo, etcétera. Se entiende, pero no pienso que hoy día nadie de nosotros puede avalar eso, y mucho menos si somos historiadores, ¿no? Entonces decir, bueno, los indios eran buenos, y los españoles eran malos, requete malos. Pues no, digo, Hidalgo no era bueno, e Iturbide malo, ¿no? Digo, si vemos desapasionadamente las biografías de ambos, pues nos daremos cuenta que pues Hidalgo también tuvo sus cosas que no eran tan buenas, e Iturbide seguramente muchas cosas buenas. No conozco una buena biografía de él, hay que escribirla, porque hay que entender lo que pasó y no simplemente descartarlo por cuestiones de tipo ideológico, ¿no? Y después nos vamos con Maximiliano, bueno, otra vez,
¿no? Los mexicanos estuvieron, unos cuantos traidores que lo fueron a traer y que lo avalaron, y todos los demás mexicanos con los brazos cruzados vinieron a imponernos el imperio, nos vinieron a conquistar los franceses, vinieron a hacernos, nos impusieron, nos hicieron, etcétera. Bueno, y a ver, ¿quiénes estuvieron en el gobierno de Maximiliano y Carlota? Fuera de las 20, 30, no sé, ya exagero, 50 personas que vinieron junto con ellos, ¿verdad? Pues todos los demás casualmente eran mexicanos, ¿sí? Todos. Hay un libro muy bueno de Erika Pani, después les voy a mandar con la maestra Belinda una bibliografía de algunos de estos libros que me gustaría que ustedes leyeran, ¿no? Hay un libro muy bueno de Erika Pani que se llama Mexicanizando el Segundo Imperio, ¿no? Si ella hace un análisis, ella casi en ese libro no habla ni de Maximiliano ni de Carlota, habla de todos los mexicanos que participaron. Entonces, este libro realmente de Mexicanizando el Imperio se los recomiendo mucho, porque nos damos cuenta que no es nada más que unos cuantos traidores fueron a convencer a Maximiliano y que él viene aquí y impone, etcétera, sino nos damos cuenta pues que la sociedad mexicana optó por, o gran parte de la sociedad mexicana optó por el imperio porque estaba harta de tantos problemas, de tanta inestabilidad política y porque de alguna manera tenía el recuerdo de la época virreinal en donde prácticamente todos los 3 siglos hubo bastante estabilidad. Sí hubo movimientos de resistencia, sí hubo problemas, sí hubo, pero en términos generales hubo paz. Y pensemos que más de 2 siglos no hubo un ejército regular que combatiera o que mantuviera el orden. Entonces, eso quedó en la mente de muchos mexicanos de ese momento que creyeron genuinamente que el imperio era una buena forma de gobernar. Y yo creo que esto pues también es legítimo que los entendamos, ¿verdad? Porque ahorita nos parece tal vez un despropósito un imperio, a nosotros porque estamos formados en el laicismo, porque estamos formados en el republicanismo, pero pregúntenle a un inglés. Los ingleses están muy felices con su reina, ¿verdad? Y los holandeses, y los españoles, digo, con una monarquía restablecida, y cuántos países que, digamos, funcionan bastante bien y que por nosotros podemos incluso admirar de alguna manera, y les parece muy normal tener una monarquía. Entonces, a nosotros, digo, siempre nos digo, como que se le revuelve a uno un poquito el estómago cuando piensan en esas cosas, pero creo que tenemos que irlo asumiendo, creo que tenemos que ir entendiendo, siguiendo a O'Gorman, entendiendo lo que pasó y no estando regañando a nuestros antepasados y sin entender y sin comprender y nada más viendo aquí nosotros pasivamente y nos vinieron a hacer y nosotros nada, ¿no? Creo que hay que tomar también esa responsabilidad en lo negativo y en lo positivo, ¿no? Y ver, bueno, ¿qué podemos saber? ¿Qué nos puede haber dejado el imperio? Para empezar, yo creo que Maximiliano era una persona honesta y era un liberal, más liberal que muchos de los llamados liberales, y eso también habría que entenderlo, y que vino con muy buenas intenciones y que, errores tuvo, por supuesto, pero que gobernó de una manera genuina, de una manera honesta, de una manera preocupada por el país, y que durante los 2 años y medio, que no fue mucho tiempo, pero pues se hicieron muchas cosas y algo nos dejó, por ejemplo, los maravillosos valses compuestos por los mexicanos de la época, que bajo la influencia del vals vienés, pues compusieron valses aquí, y unos magníficos pintores, ¿verdad?,
que en esa época como Rebull, pero que pintaron a la corte, etcétera, nos ha dejado cosas buenas. ¿Por qué no rescatar eso como parte de nuestro pasado y decir, no, 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 el Segundo Imperio no, ¿verdad? Y así estamos, ¿verdad? Para llegar al porfiriato, ¿no? En comparación con la época virreinal, que fueron 3 siglos, bueno, el virreinato solo fueron 33 años, pero son 33 años importantísimos en la formación del México contemporáneo. Entonces, 33 años fundamentales, nada más basta pararse en cualquier ciudad de México, empezando por aquí, por la Ciudad de México, y abran los ojos. Muchísimos de los edificios del centro, de las plazas principales, son de esa época, ¿no? Sí, nuestra cultura, en el terreno de la educación, un justo cierre, etcétera. Es decir, no podemos simplemente decir, porque en la revolución, obviamente, nuevamente se toma una bandera política, y hay que estar en contra del porfiriato, por supuesto. Estamos luchando por imponer la democracia, porque ya no haya una dictadura, pues hay que estar en contra del porfiriato. Pero ¿por qué tenemos nosotros, un siglo después, que seguir con esta animaversión, ¿no? ¿Por qué no mejor de una manera equilibrada ver, ok, Porfirio Díaz tuvo muchos errores, pero también tuvo muchas virtudes? ¿Por qué no rescatar esa parte positiva? Eso que además es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Si vamos tachando épocas y épocas, ¿y con qué nos quedamos, no? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con casi nada, porque también si ya me voy al México del siglo XX, digo, bueno, pues ¿con qué me quedo, no? ¿Por qué no mejor digo, bueno, mejor de decir, no sé, los 6 años de López Mateos o los de Ruiz Cortines o el que les guste? No, pues esos no me gustaron. Bueno, ¿por qué no mejor digo, bueno, en tales y tales cosas, a lo mejor los mexicanos o el presidente o su gabinete, no hicimos las cosas bien, pero en tales otros hubo progreso, en tal otro se hicieron cosas positivas. Y todo eso lo vamos incorporando dentro de lo que somos. Entonces nos vamos a valorar de una manera distinta y vamos a ver las cosas con unos ojos distintos, que si seguimos con estas posturas tajantes, excluyentes, no creo que nos lleve a muchos lados. Y les digo, creo que hay toda una tendencia dentro de la investigación histórica para, pues, revisar todas estas cuestiones. Lo que es triste muchas veces, y por eso de veras tan loable lo que ustedes están haciendo, es que a veces no llega a la sociedad en su conjunto y menos a los niños o a los jóvenes. Entonces ustedes son piezas fundamentales en este esfuerzo por entender un poquito mejor, entendernos un poquito mejor históricamente, aprender a valorarnos de otra manera, ¿no? Porque si nada más nos quedamos con estos trocitos de las cosas que a lo mejor pensamos que sí fueron, y que además con una historia teñida de hechos dramáticos, porque es la historia militar, la historia política, la historia de las traiciones, etcétera. Entonces, pues realmente tenemos una visión muy pobre de lo que fue nuestro pasado y acabamos teniendo una visión muy pobre también de lo que somos, ¿no? A mí me ha pasado que una vez que iba a jugar en el fútbol México contra Alemania, ¿no? Y entonces yo estaba a favor de México, no vayan a creer que estoy a favor de Alemania, no, definitivamente a favor de México. Y entonces alguien llegó y decía, pero van a ganar los alemanes, los mexicanos no pueden ganar. A ver, ¿por qué no pueden ganar? No, porque los alemanes son un país mucho más fuerte y más... Pero a ver, espérame, ¿por qué? A ver, explícame. Pues es que eso está aquí adentro, ¿no? Si yo creo que yo nunca voy a poder ganar
contra un alemán, ¿verdad? Pues entonces seguramente no voy a ganar. Estoy casi segura que no voy a ganar. Porque la primer cosa que uno tiene que es creer en que las cosas se pueden. Y yo no estoy de acuerdo que nosotros seamos peores que los alemanes, o más débiles, o más malos, o más manipulables, o más, definitivamente no. Conozco muy bien las dos culturas, conozco virtudes y defectos de los dos lados, pero creo que nuestro país es un país de una enorme fortaleza. Creo que los mexicanos tenemos un capital humano, para empezar, enorme, enorme, y eso cualquier extranjero se los va a decir. A donde vaya uno en el país, encuentra uno personas solidarias, encuentra uno generosidad. Esa es nuestra principal virtud. Pero también nuestra historia creo que es un gran capital que tenemos. Y está en las manos de ustedes de que esto realmente trascienda al país y de que cambiemos nuestra visión de las cosas. Pero me gustaría, por ejemplo, hablarles de la Junta Patriótica y por qué de la historia de bronce, ¿sí? Nosotros tenemos historia de bronce la llamó don Luis González, que es, digamos, la historia oficial. Es una historia que se fue construyendo después de la independencia. Hubo una junta en 1925, se formó una junta patriótica que tenía un nombre un poquito más sofisticado, pero popularmente se le llamaba la Junta Patriótica. Y fue un grupo de personas que se unió para organizar los festejos de la independencia. Y fue una junta muy importante porque fue honorífica, fue de voluntariado, podía pertenecer cualquier mexicano a esa junta, no tenía uno que ser político, no tenía uno que ser, tener una buena posición, cualquiera podía pertenecer a ella, aunque los puestos directivos, como la junta empezó a ganar mucho prestigio, entonces los puestos directivos estuvieron sumamente peleados y entonces, ahí también obviamente pues se debatieron muchas veces estas posturas de conservadores y de liberales, etcétera, y según el caso, quienes ahí estaban en la mesa directiva, pues se festejó más el día 16 o más el día 27, etcétera. Pero estos hombres y mujeres, otra cosa muy avant-garde de la época que formaban parte de esta junta mujeres, realmente se propusieron reconstruir de alguna manera o construir una visión de la historia de México, porque se carecía en aquel entonces de esta visión, ¿no? Vemos, en la época virreinal había diferentes maneras y ópticas de reconstruir la historia. Los misioneros hicieron sus historias donde se resaltaba el trabajo de los misioneros. Los conquistadores hicieron sus historias. Los criollos que querían afirmar su identidad, a su vez hicieron historias. Realmente había una forma de entender la historia muy parcializada, no había una visión de conjunto. Y en esta junta, por ejemplo, se propone hacer una historia de México que además incumbiera a todos los mexicanos. Obviamente es una historia centrada en los hechos políticos y centralista, o que toma nada más en cuenta aquellas partes por donde se movió la insurgencia, etcétera, ¿no? Poco a poco, después, esta historia pues, se fue complementando durante los gobiernos federalistas, etcétera, y en el Porfiriato se hace la primera versión de una historia, digamos, general en México a través de los siglos, ¿no? En donde ya se toma en una obra colectiva, en donde ya se prevén las diferentes etapas de la historia de México como lo conocemos hoy día, la prehispánica, la colonia y después ellos, pues la época contemporánea que era
era su presente en aquel momento. Creo que fue importante hacer este esfuerzo de construir una historia que de alguna manera nos uniera a todos los mexicanos y nos incumbiera a todos. Pero yo creo que el problema es que de alguna manera nos quedamos estancados y creo que no hemos hecho esfuerzos por renovar esas visiones. Porque como decía yo al principio de la charla, la historia debe de servir para entender nuestro presente. Y por eso creo que también la historia tiene que irse renovando y cada generación tiene que ir construyendo pues nuevas visiones a través de cómo va a querer recuperar su pasado, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha faltado hacer nuevas síntesis de historia de México para poder entender las cosas, pues un siglo después, de una manera distinta. Y creo que en el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en el campo de la historia regional, es muy notorio, muy notable. Es decir, yo viví esos inicios en los años 70, 80, que antes de eso no había instituciones, por ejemplo, de investigación, centros de investigación en los estados. Y de repente empezó realmente todo un interés, todo un boom por estudiar también la historia regional. Porque había estados que decían, bueno, es que nosotros no figuramos en la historia ni una vez, no en la historia oficial no aparecemos, pero ni mencionados, porque pues como por acá no pasó ni la independencia, ni la revolución, ni nada, pues todos, como quien dice, no tenemos historia. Pues sí tenemos historia. Don Luis González, con el libro de Historia en Vilo, no sé si lo conozcan ustedes, Pueblo en Vilo, perdón, él realmente fue de los primeros que luchó por esta visión y dice, la historia de un pueblo no es menos importante que la historia de la Ciudad de México, ¿verdad? Y no digo que la historia general de México, porque la historia general de México en realidad es la suma de todas las historias locales, de las historias de los estados, de la microhistoria. Esa es la historia de México. Lo que pasa es que no la podemos tener en un volumen, ¿verdad? Porque al escribir una historia general, pues uno tiene forzosamente que hacer síntesis, porque pues de otra manera no se podría. La biblioteca de mi instituto de investigaciones históricas tiene 40,000 volúmenes sobre historia, ¿no? La mayoría es de historia de México. Bueno, a lo mejor todos esos en conjunto nos dan una idea de la historia general de México. Una idea, porque faltan muchos temas, además, por descubrir. Pero yo creo que eso también es muy importante. No son importantes nada más los presidentes o los héroes o los... No, yo creo que es importante, toda la historia es importante, todos los eventos históricos son importantes. Y ustedes que van a difundir estas ideas a los estados, pues creo que es muy importante que se lleven esa conciencia de que todo es parte de nuestra historia y todo es importante. Por eso les decía yo que si ustedes vienen aquí con nosotros, también nosotros nos nutrimos mucho de las experiencias suyas. Y cuando nos invitan, yo cuando he ido a otras partes, pues siempre me ha dado un enorme gusto de ir a los estados, porque siempre aprendo algo, porque me doy cuenta de este país tan hermoso, tan rico, tan maravilloso que tengo, y que pienso que todo nos debe interesar e incumbir. No nada más si yo soy de Baja California, entonces lo que pasa en Chiapas, pues como que no me incumbe porque pues ya es Chiapas. No, si yo soy de Yucatán, no me interesa lo que pasa en Michoacán. No, yo creo que todo nos debería interesar porque todo es nuestro país, todo es parte de una experiencia muy, muy rica, ¿verdad? Y todo es parte de nuestra historia, de lo que somos nosotros. Pues nada.